Un padre multimillonario se vistió de humilde vendedor de huevos en la boda para poner a prueba a su nuera. La escena se desarrollaba en un mercado abarrotado, donde el sol brillaba intensamente y el murmullo de la gente se mezclaba con el canto de los pájaros en los árboles cercanos. En medio de toda esa agitación había un hombre con ropas desgastadas y un semblante serio que parecía cargar el peso del mundo sobre los hombros. En realidad era un multimillonario que había decidido disfrazarse para observar la verdadera naturaleza de la nuera que estaba a punto de convertirse en parte de su familia. La cantidad de huevos que llevaba en la vieja canasta parecía insignificante frente a lo que él realmente representaba. Pero para él, cada huevo era un símbolo de desafío, una representación de la humildad que tantos ignoraban. Los vendedores, alrededor, en su mayoría ricos y arrogantes, lanzaban miradas de burla hacia aquel hombre que se presentaba únicamente como un simple vendedor de huevos. No tenían idea de quién era realmente. Era un magnate de la tecnología, un visionario que había construido un imperio desde cero, pero en aquel momento dejaba todo eso de lado. Su misión era observar, escuchar y evaluar. La nuera, una joven elegante con aires de superioridad, lo esperaba en el altar, y él necesitaba saber si ella era digna del amor de su hijo. Mientras sostenía la canasta con sus manos callosas, marcadas por el trabajo duro, las miradas de desprecio aumentaban. Algunas madres jalaban a sus hijos hacia sí, intentando evitar que se mezclaran con aquel hombre extraño. Era una escena reveladora. El prejuicio evidente que rodeaba a las clases sociales. La hipocresía reinaba en aquellas calles, donde la apariencia era sinónimo de valor, y lo que estaba oculto bajo la superficie era meticulosamente ignorado. El público comenzaba a sentir indignación por aquel hombre que, sin miedo, enfrentaba a quienes lo menospreciaban. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y dale like al video para ayudarnos a compartir esta historia inspiradora con más personas. Lo que muchos no sabían era que el corazón de un hombre humilde podía ser mucho más valioso que todo el oro del mundo. En la mente del multimillonario pasaban destellos de su vida. Recordaba las dificultades que enfrentó a lo largo de su camino, las noches sin dormir, el esfuerzo incansable por transformar ideas en empresas, los momentos en que estuvo al borde de la quiebra y cómo se levantó ante cada desafío. Todo eso lo había convertido no solo en un hombre de negocios, sino en un hombre de carácter forjado en la sinceridad y la honestidad. Y ahora, disfrazado, estaba decidido a descubrir si su nuera podía ser alguien que valorara esas mismas cualidades. Mientras ajustaba su sombrero gastado, pensaba en su hijo, que siempre había sido demasiado inocente para percibir el desprecio escondido bajo la superficie de la sociedad. Se preocupaba por el futuro del joven en un mundo donde la ambición y el estatus social a menudo eclipsan lo que realmente importa. Era su responsabilidad como padre asegurarse de que su hijo estuviera rodeado de personas que lo amaran de verdad. Y eso, en su visión, no podía medirse ni por el dinero ni por la apariencia. A medida que se mezclaba con la multitud, el murmullo a su alrededor crecía. Algunas personas comenzaban a notar su porte digno, a pesar de su aspecto sencillo, y las preguntas sobre quién era realmente surgían en las miradas intrigadas de algunos. Ese padre multimillonario había elegido el camino más difícil porque creía que las mejores pruebas venían en las situaciones menos esperadas. Estaba convencido de que el verdadero carácter de una persona se revela en las pequeñas cosas, como tratar a alguien con dignidad independientemente de su ropa o de cómo se presenta.
Y así, disfrazado de vendedor, esperaba el desenlace de su estrategia. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría su vida y el destino de su familia para siempre, al desenmascarar no solo a su nuera, sino también la verdadera naturaleza de la riqueza y del amor. Toda la tensión de aquel momento era palpable, creando una expectativa que se sentía en el aire. El público, ya envuelto en la historia, ansiaba más detalles sobre lo que estaba a punto de ocurrir, preguntándose qué revelaría la nuera del multimillonario en su interacción con el hombre que creía ser tan solo un humilde vendedor. Con el transcurso del día, la atención se centraba en el hombre que se escondía bajo la piel del vendedor de huevos. Carlos, conocido entre sus amigos como un hombre de principios sólidos e inclinado a ayudar a los necesitados, ahora se veía obligado a invalidar su verdadera identidad. Aquello no era solo un disfraz, era una experiencia que él estaba seguro moldearía el futuro de su familia. Mientras los transeúntes pasaban a su lado, notaba las miradas indiferentes y malintencionadas, alimentadas por supuestas nociones de estatus y valor. Vestido con una camisa raída y pantalones que habían visto mejores días, Carlos no se dejaba abatir por la manera en que la gente lo trataba. Sus manos, endurecidas por años de trabajo arduo, cargaban el peso de sus experiencias. Aunque su exterior no reflejara la riqueza que poseía, llevaba dentro una fuerza interior que pocos podían comprender. La mirada firme y resuelta en su rostro contaba la historia de un hombre que, tras las cortinas de la vida, conocía tanto el dolor como la alegría de cada pequeña victoria conquistada a lo largo de los años. Los primeros rostros que cruzaron su camino fueron de clientes habituales. Del mercado, algunos sonrieron al verlo, mientras otros simplemente lo ignoraron. Cada interacción para él era una lección. Cuando una anciana se acercó pidiendo una docena de huevos, la manera delicada con que ella se dirigió a él hizo que Carlos recordara el valor de la empatía y el respeto. Se esforzaba por ser más que un hombre vendiendo huevos. Quería ser alguien cuyo carácter brillara en cualquier situación. Mientras tanto, la imagen de Leticia, su nuera, se formaba en su mente. Recordaba cuando ella y su hijo se conocieron. Admiradora de la sofisticación y el lujo, su porte siempre llevaba un aire de superioridad que mantenía a Carlos en alerta. Se preguntaba si realmente entendía lo que significaba amar y respetar a alguien que no encajaba en su mundo de glamour. La preocupación crecía. Carlos se veía atrapado entre la nobleza que buscaba preservar para su hijo y la necesidad de asegurarse de que no fuera engañado por una imagen brillante, pero vacía. La vida de Carlos era una constante batalla por equilibrar esa dualidad. El multimillonario dentro de él deseaba proteger a su hijo de desilusiones, mientras que el hombre humilde anhelaba justicia para todos aquellos que eran tratados con desigualdad. La diferencia de clases era evidente, y Carlos no era ajeno a ella. Había sentido en carne propia las consecuencias de ser subestimado e ignorado. Así, su decisión de disfrazarse era una manera de confrontar esos prejuicios. A medida que avanzaba el día, Carlos se vio rodeado por un grupo de jóvenes que se burlaban de su aspecto. Lo llamaron estafador y mal vendedor, riendo de la idea de un hombre como él intentando ganarse la vida. Sin dejarse perturbar, respiró hondo y respondió con una sonrisa. «Nunca sabes lo que la gente puede aprender de un pobre vendedor de huevos», dijo, sembrando la semilla de una reflexión. Aquellos comentarios, que podrían herir a cualquiera, no eran más que palabras vacías para él. Pensaba en cómo el respeto debe ganarse, y que cada persona tiene algo que ofrecer, independientemente de su vestimenta. En ese momento, la mirada de Carlos se cruzó con la de un niño que lo observaba a lo lejos. Con una inocencia genuina, el pequeño le sonrió, mostrando sus diminutas manos.
La reciprocidad de esa sonrisa llenó a Carlos de esperanza y renovó su determinación. Quería que su hijo se sintiera orgulloso de lo que había construido y también aprendiera a elevar a las personas a su alrededor. Su verdadera riqueza no estaba en los bancos, sino en el valor que depositaba en el carácter humano y en las relaciones auténticas. Conforme pasaban las horas y el mercado se volvía más concurrido, sentía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. ¿Qué ocurriría cuando su nuera se encontrara con el pobre vendedor de huevos en la fiesta? Carlos sabía que aquella prueba no sería solo un juicio de carácter, sino también un reflejo de quién era él mismo como padre y como líder. Con una mezcla de esperanza y aprensión, aguardaba el momento en que podría finalmente enfrentar a Leticia, revelándose tal como era en realidad. Reconocer su verdadero valor sería el pasaporte hacia un futuro más brillante y la defensa de un legado que no se basaba en la riqueza material. En el calor del día, mientras el mercado latía de vida, la tensión aumentaba y el conflicto comenzaba a tomar forma. Fue entonces cuando Leticia, la nuera de Carlos, hizo su aparición. Ella era la imagen de la perfección suprema, con un vestido elegante que danzaba con el viento y una sonrisa que conquistaba a todos a su alrededor. Sin embargo, dentro de su actitud se escondía un aire de desprecio que incomodaba a quienes la observaban. Al ver al padre de su prometido en su vestimenta sencilla, su mirada cambió. Era una mezcla de confusión y desdén, como si su presencia allí fuese una afrenta. «Mira lo que tenemos aquí», dijo Leticia, con los ojos brillando de sarcasmo al ver a Carlos vender huevos en el mercado. «¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en casa?», añadió con tono burlón a la vista de todos, deseando que él se encogiera. El desprecio se evidenciaba en cada palabra que salía de su boca, reflejando una creencia inquebrantable de que era superior por su belleza y estatus. Carlos, al escuchar el comentario, sintió una ola de indignación recorrer su cuerpo, pero consciente de la prueba a la que había decidido someterse, controló sus emociones. La miró a los ojos, con una mirada firme pero sin rencor. «Estoy aquí para vender huevos, señora. Un oficio digno, si me permite decirlo», contestó con calma, mientras sus palabras resonaban en la mente de Leticia, seguidas de risas y murmullos de los presentes. La dinámica se intensificaba y la gente alrededor comenzó a participar en la interacción, aumentando la presión. Algunas mujeres cercanas a Leticia rieron y se unieron a ella, lanzando comentarios maliciosos sobre la condición del vendedor. «Creo que confunde vender con compasión. Miren cómo presume de esa nobleza», susurró una de ellas, provocando carcajadas entre su grupo. Mientras Carlos recibía aquellas burlas, un sentido de urgencia crecía dentro de él. Quería defender su dignidad y al mismo tiempo descubrir quién era realmente Leticia. La indignación que sentía por ser tratado como un don nadie era casi palpable, pero recordó la razón por la cual estaba disfrazado. Necesitaba ser paciente, porque la verdadera prueba aún estaba por venir. Las provocaciones continuaban y Leticia empezó a provocar más. «Creo que debería sentirse agradecido de poder vender sus productos mediocres, en vez de limitarse a entretenerse con los pobres», disparó dividiendo al público entre sonrisas y desaprobación. Pero Carlos, en su silencio, decidió no reaccionar impulsivamente. Veía más allá de lo que estaba frente a él y sabía que el valor de una persona no se mide por su apariencia ni por su dinero. La indignación por las palabras de Leticia crecía, pues los espectadores comenzaban a hacerse conscientes de las disparidades sociales. Cada risa que resonaba alrededor era como un ataque contra un hombre que no merecía ser juzgado por la ropa que vestía, sino por quién era en realidad. Al mismo tiempo,
El público empezaba a sentir empatía por Carlos, entendiendo que la verdadera dignidad se encuentra en las acciones y en cómo tratamos a los demás. Carlos entonces tomó una decisión. Se apartó del pequeño grupo de burlones y miró alrededor del mercado. Muchos ojos eran de condena, pero otros transmitían un apoyo silencioso. La verdad era que muchos también eran invisibilizados, pero lo que sucedía allí no era solo una humillación a un simple vendedor. Era un crimen contra la dignidad humana. Se recordó a sí mismo quién era. Un padre que deseaba no solo proteger a su hijo, sino también enseñarle una lección importante. Con su presencia allí, buscaba hacer visible lo que estaba oculto tras las apariencias e intentaba mostrarle a Leticia que ni el dinero ni la apariencia definen el carácter. Ahora necesitaba encontrar la manera de transformar ese momento de conflicto en un punto de inflexión, no solo para él, sino para todos los que observaban. El conflicto estaba lejos de resolverse. Leticia se había incomodado con la apariencia de Carlos, pero lo que no sabía era que él no era un hombre cualquiera. Cada insinuación que lanzaba no solo la alejaba de él, sino que dirigía la atención de los demás hacia la verdadera naturaleza de las intenciones que definen a las personas. Carlos esperaba que aquel enfrentamiento se desarrollara de una manera que llevara a la multitud a reflexionar sobre la importancia de reconocer el valor de los demás, independientemente de su condición social. Con la tensión en aumento, respiró hondo y decidió que era hora de demostrar que aún había dignidad en la simplicidad. Comenzó a hablar, su voz tranquila contrastando con las provocaciones que había recibido. Cada huevo que vendo proviene de un trabajo duro y honesto, y cada uno de ellos representa historias de larga data. Todos tienen su valor, y eso no cambia con la apariencia que mostramos. Nadie es inferior por estar en una posición menos favorecida, dijo, dejando que su mensaje flotara en el aire. La atención del público empezó a cambiar poco a poco. Aquellos que se burlaban de Carlos ahora parecían reflexionar sobre sus propias actitudes. El silencio que siguió mostró que sus palabras habían calado. Muchas personas eran como Carlos, ocultas detrás de sus propias inseguridades y desafíos. Comenzaban a ver que ellas también podían ser juzgadas de la misma forma, y esa fragilidad común unió al grupo en un instante de reflexión. Pero Leticia, incapaz de comprender la profundidad de sus palabras, reaccionó con aún más desdén. Estar aquí vestido así no te convierte en un ejemplo de virtud. Si todavía necesitas vender huevos, quizá tu honestidad no sea suficiente para mantener esa empresa de miles de millones de dólares de la que tanto presumes. Retrucó, en un ataque que buscaba cada vez más deslegitimar la presencia de Carlos. Su mirada de desprecio se intensificó, revelando una inseguridad inconfesada en su interior. Carlos sintió que su ira crecía, pero decidió medir sus palabras con cuidado. Se dio cuenta de que Leticia era vulnerable, aunque se protegiera con una armadura de arrogancia. Leticia, hay más en un hombre que su dinero y su estatus. Lo que importa es la honestidad con la que enfrentamos la vida, respondió con firmeza, consciente de que necesitaba provocar un cambio en su perspectiva. A medida que la conversación se volvía más acalorada, más personas se agolpaban alrededor para presenciar aquella tensa interacción. Carlos sabía que ahora estaba en un juego mayor que solo mostrar su nobleza como padre. Aquella era una oportunidad de desafiar los prejuicios y la superficialidad de la sociedad. Recordaba todas las veces en que se había esforzado y enfrentado el desprecio, y sabía que Leticia también podía tener algo que aprender. El veneno que antes salía de Leticia comenzaba a transformarse en un eco de duda. Las palabras de Carlos no solo la golpeaban,
sino que también la hacían cuestionar sus propias convicciones. El tumulto interior en ella se hacía más evidente. Los murmullos de la multitud crecían y las miradas de admiración y comprensión se dirigían hacia Carlos. Él percibía que estaba ganando aliados en la audiencia y que su dignidad despertaba esperanza en los demás. Puedes verme como un vendedor de huevos, pero soy mucho más que eso. La verdadera riqueza es la capacidad de amar y respetar a los demás, y no quien presume en un coche lujoso o en un vestido elegante. Aprender esto puede ser la clave de tu felicidad, Leticia, y de la felicidad de mi hijo. Concluyó con una sinceridad que desafiaba la esencia misma de sus palabras. En ese momento decisivo, el enfrentamiento se transformaba en un catalizador de cambio. El conflicto que surgía no era solo entre Carlos y Leticia, sino una lucha por principios y valores. Y así, la multitud, ahora consciente del valor de la dignidad humana, comenzó a ponerse de pie a favor de Carlos, comprendiendo que aquel hombre invertía más en valores que cualquiera que ostentara brillo y lujo. Mientras la situación se desarrollaba con dramatismo, Carlos sabía que aquello era solo el inicio de su viaje. Acostumbrarse a la realidad de ser multimillonario y lo que eso implica en la vida de una persona es una carga pesada. Pero su amor por su hijo y por la justicia lo impulsaba a seguir luchando por una verdad que, como él, estaba oculta bajo capas de prejuicio y orgullo. A medida que la tensión aumentaba entre Carlos y Leticia, el clima en el mercado se volvía palpable. El enfrentamiento de palabras no era solo un intercambio entre dos personajes, sino una batalla entre clases sociales, ideales y valores distintos. El público, ahora completamente involucrado, presenciaba algo que trascendía la mera interacción. Cada uno de ellos veía reflejado en Carlos no solo a un hombre sencillo, sino a un símbolo de dignidad, enfrentando una arrogancia egocéntrica. Carlos permanecía firme, mirando a los ojos de Leticia, sintiendo cómo su energía cambiaba. Sabía que la muchacha tenía un pasado y motivaciones que moldeaban su visión del mundo. Ella no era solamente una antagonista. En su arrogancia había un eco de inseguridad. La forma en que se comportaba era un intento desesperado de afirmar su valor e importancia en un mundo superficial donde las apariencias prevalecen. Él deseaba que ella comprendiera que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en los lazos que construimos con los demás. Mientras el murmullo de la multitud se elevaba, Carlos hizo una pausa estratégica. Se permitió un instante para evaluar las miradas que lo rodeaban. Algunas personas asentían con la cabeza, como si reconocieran la verdad que él exponía. Otras parecían perplejas y vacilantes, aún atrapadas en la imagen del estatus que resultaba más fácil abrazar. Percibió que el enfrentamiento no era solo entre él y Leticia, sino un llamado a la reflexión que resonaba en todos los presentes. Leticia, te enredas en tu propia red de ilusiones, comenzó Carlos, con voz clara y controlada. Te rodeas de lujo y prestigio, pero ¿eso realmente trae felicidad? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Controlar un mundo de apariencias o conquistar corazones y mentes? Su misión no era solo poner a prueba a su nuera, sino abrir un claro en el denso bosque de actitudes que necesitaban ser confrontadas. Con la respuesta, la indignación de Leticia creció. No estaba acostumbrada a que alguien desafiara sus verdades. Tal vez valore lo que muchos consideran importante, Carlos. No soy yo quien está aquí con harapos, intentando justificar una vida de fracasos. Su respuesta era venenosa, un intento de cimentar su defensa en un terreno de ataque. Sin embargo, en su explosión de ira, comenzó a revelar más sobre sí misma de lo que Carlos hubiera imaginado. La audiencia sentía la tensa pulsación que emanaba del escenario de aquella
Interacción. Las miradas cruzadas entre los espectadores reflejaban un conflicto interno, mientras muchos meditaban sobre la sensación de impotencia que transmitía Carlos como humilde vendedor frente a la arrogante nuera que vivía en la superficialidad. Al escuchar aquellas palabras, Carlos reflexionó rápidamente. Necesitaba invertir la construcción que Leticia trataba de imponer arbitrariamente. Leticia, mi valor no está en cómo me tratan, sino en cómo trato a los demás. Cada persona que pasa por aquí tiene una historia y deberías aprender a escuchar esas historias en lugar de mirar solo la superficie. La firmeza de su voz comenzaba a reverberar, creando una nueva percepción de la interacción, mientras los apoyos a sus palabras se fortalecían. La expectativa en la multitud crecía, con muchos inclinándose hacia adelante, listos para escuchar el desenlace de aquel agudo debate. Aunque las provocaciones continuaban, Carlos comenzaba a generar una conexión con los presentes. Lo que hacía no era solo una defensa personal, se estaba convirtiendo en la voz de todos aquellos que alguna vez habían dado más valor a las apariencias que al carácter. Leticia, cada vez más presionada, replicaba con preguntas más agresivas. ¿Y acaso crees que ser un vendedor de huevos te hace alguien mejor? Estoy con mi prometido, ¿y quién eres tú para juzgarnos? Su voz resonaba, perdida entre risas y murmullos que explotaban entre quienes observaban, revelando la fragilidad de su propia posición. Carlos respiró hondo. Lo que importa no es dónde comenzamos, sino el camino que recorremos y cómo terminan viéndonos las personas a lo largo de esa jornada. ¿De verdad crees que tu fortuna es lo que te da seguridad? La verdadera suerte está en comprender al prójimo, en la capacidad de elegir amar en lugar de despreciar. Él entendía que la esfera de aquella lucha de clases podía transformar no solo a Leticia, sino también a muchos de los presentes. El calor del momento sacaba a la luz no solo la tensión entre los dos, sino también una oportunidad de reflexión para todos. El público comenzó a involucrarse más, incluso con murmullos de apoyo hacia Carlos. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero al mismo tiempo impregnada de una expectativa audaz de cambio. El hombre que parecía insignificante ahora se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia. Cada uno de los presentes, que alguna vez fue menospreciado o ignorado, empezaba a ver un poco de sí mismo en Carlos. La interacción se intensificaba, con Leticia perdiendo poco a poco el control de la situación. Cualquiera puede hablar, Carlos. La luz y la sombra existen en el mundo. ¿Y qué tienes tú para ofrecer además de huevos? ¿Qué entiendes de la gente que me rodea? Sus ojos estaban llenos de frustración, mientras los oídos de la multitud vibraban con la tensión creciente de aquella batalla verbal. Carlos percibió que esas palabras eran más que un ataque. Eran un reflejo de la inseguridad de Leticia y de su necesidad de reafirmar su propio valor. Comprendía que, en realidad, ella estaba tan confundida como muchos en aquella multitud. Leticia, la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en la capacidad de escuchar a los demás y aprender de ellos. Puedes rodearte de dinero y extravagancia, pero lo que haces con ello es lo que realmente importa. Escucha a los que venden huevos y a los que producen lo que consideras inferior. Podrías descubrir que los verdaderos tesoros están en las pequeñas historias que contamos y en los lazos que construimos a lo largo de la vida, dijo, cada palabra convirtiéndose en un poderoso llamado. El silencio se instauró. El público, aunque dividido, comenzaba a absorber la verdad que emanaba de él. Leticia se sentía acorralada. Por cada insulto que lanzaba contra Carlos, había una respuesta que abría nuevas percepciones sobre su propio camino. La inestabilidad emocional y la falla de su lógica se volvían evidentes no solo para ella,
sino para todos los que observaban. Era como si Carlos estuviera excavando en los cimientos de su ego, revelando las grietas de una persona cuidadosamente construida. La frustración de Leticia aumentaba, y la necesidad de reafirmar su valor la llevaba a una espiral de tensión. El ambiente reflejaba los sentimientos de muchos que ya habían sentido el peso de la crítica, despertando una solidaridad que impregnaba el aire. Los murmullos crecían mientras la historia de Carlos se transformaba en un relato de lucha y dignidad contra las viejas tradiciones de desigualdad. Él, consciente de su papel como catalizador, aprovechó la oportunidad para posicionarse aún más. No se trata solo de quién eres en el presente, sino de quién te convertirás en el camino. Evalúa las actitudes, no solo las apariencias. Demuéstrale a tu futuro esposo que el amor verdadero no reconoce clases sociales, concluyó con una voz que resonaba como un recordatorio de lo que debería ser más significativo en una relación. El público se sentía aleccionado. Aquella interacción, intensa y reveladora, tenía el potencial de dejar huella no solo en Carlos y Leticia, sino en la esencia de todos los presentes. Un consenso empezaba a formarse en la multitud, en busca de verdad, legitimidad y del verdadero sentido de estar vivos. Carlos no era solo un padre que buscaba proteger a su hijo, sino un hombre decidido a cambiar la narrativa sobre cómo las personas se perciben unas a otras. El enfrentamiento entre ellos no era un simple diálogo, sino un fenómeno que desataba la reflexión y desafiaba las creencias establecidas. La vida se manifestaba en las palabras, y la presión sobre Leticia se hacía palpable. Su fuerza de ataque disminuía a medida que Carlos hablaba con sinceridad. Una transformación comenzaba a emerger mientras la idea de que los valores interiores superan la decadencia superficial se filtraba en el espíritu del público. Leticia luchaba contra las emociones que emergían con un fervor tembloroso. Carlos, de pie, se estaba convirtiendo en el pilar de una nueva narrativa. Un portavoz de la verdad en un mundo que tantas veces olvidó escuchar. Y, mientras la tensión continuaba aumentando, todos aguardaban ansiosos el desenlace de aquella batalla de ideas. El ambiente en el mercado estaba en ebullición. Carlos, con su firmeza inquebrantable y serenidad, había logrado captar la atención de todos, pero la verdadera prueba estaba a punto de revelarse. Leticia, frente a la lógica y la empatía que emanaban de su futuro suegro, comenzaba a sentirse acorralada. La fachada de superioridad que había construido empezaba a desmoronarse lentamente, a medida que las palabras de Carlos penetraban en su defensa. La atmósfera alrededor estaba cargada de expectativa, y en ese momento Carlos percibió que se acercaba el instante crucial en que todo cambiaría. Respiró hondo, sabiendo que el siguiente movimiento no sería solo una prueba para Leticia, sino también una posible desilusión para todos aquellos que habían subestimado el poder de un corazón verdadero. Estaba a punto de revelar lo que nadie podría imaginar. ¿Quieres saber quién soy realmente, Leticia?, comenzó Carlos, con voz clara que cortaba la tensión. El silencio en la multitud se volvía opresivo mientras todos esperaban la continuación. Además de este vendedor de huevos que tanto disfrutas ridiculizar, soy el padre del novio. Soy multimillonario, y por más que tenga, estoy aquí para ver si realmente eres digna del amor de mi hijo. El impacto de sus palabras cayó sobre la multitud como una bomba. Susurros y murmullos se esparcieron rápidamente entre los presentes. Expresiones de asombro e incredulidad dominaban el ambiente, mientras algunos se giraban para verificar si otros habían escuchado lo mismo. Leticia, en estado de shock, no podía creer lo que acababa de oír.
Su expresión de desprecio se transformó en perplejidad, una mezcla de confusión y vergüenza. «Usted, el padre del novio», balbuceó Leticia, con voz vacilante que revelaba lo desestabilizada que estaba. Era evidente que jamás habría imaginado que aquel hombre al que había despreciado fuese en realidad alguien tan influyente. El público quedó en absoluto silencio. Un sentido de justicia inminente flotaba en el aire. Carlos, viendo la transformación en el rostro de Leticia, prosiguió. «De verdad dejé todo de lado para disfrazarme. Quería entender quién eres cuando no estás rodeada del glamour de la vida. Quería ver si tu corazón podía reconocer el valor de un hombre, incluso si parecía pobre». La sinceridad de sus palabras resonaba por todo el mercado, y muchos comenzaban a mirar a Leticia con otros ojos. Leticia, desbordada de vergüenza, intentó recuperar la compostura. «Pero no puede estar hablando en serio. Esto fue un truco, una trampa», replicó, intentando cambiar la narrativa y recuperar la superioridad que había perdido. Pero Carlos estaba decidido a seguir adelante, y el pilar de su defensa emocional se derrumbaba bajo el peso de la verdad. «Truco o no, la verdadera cuestión es que tu carácter fue puesto a prueba. Subestimaste a un hombre por sus ropas y por su posición social, y ahora estás indefensa ante la realidad que tú misma creaste, llena de arrogancia y desprecio». Las palabras de Carlos resonaban entre la multitud, generando reflexiones y cuestionamientos sobre el comportamiento de Leticia. El impacto en el ambiente era palpable. No había forma de desviar ni de desmentir la verdad que Carlos estaba exponiendo. Leticia se encontraba ahora en un lugar donde ya no podía apoyarse en las apariencias, y la idea de que la posición financiera podía definir quién se es comenzaba a derrumbarse. Mientras el público observaba las reacciones de Leticia, muchos comenzaron a murmurar, algunos expresando apoyo a Carlos y otros cuestionando la moralidad de Leticia. Era un momento de catarsis colectiva. Las emociones estaban a flor de piel y todos percibían que eran testigos de un proceso de transformación, no solo para Carlos y Leticia, sino para todos los que estaban allí. La realidad de la mentira inicialmente sostenida por Leticia se hacía cada vez más evidente, sus defensas se desplomaban y una parte de ella empezaba a cuestionarse. «Pero yo pensé que…» intentaba articular, pero las palabras se volvían cada vez más desconexas. La presión era aplastante y finalmente se veía confrontada con sus propias debilidades. Carlos, reconociendo su desesperación, decidió dar un paso más. «No estoy aquí para que sientas vergüenza, sino para que reflexiones sobre las acciones que nos moldean como personas. El amor que le ofreces a mi hijo debe construirse sobre valores genuinos, no sobre etiquetas o apariencias». Su voz era firme, pero había un toque de compasión que buscaba alcanzar a la joven que ahora se sentía perdida. «La verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos y en la empatía que desarrollamos hacia quienes nos rodean. Tienes que elegir cómo deseas ser vista, Leticia, no solo por los demás, sino por ti misma». Los murmullos crecían entre la multitud. Algunos empezaban a aplaudir, mientras otros simplemente observaban, procesando la transformación que estaba ocurriendo ante sus ojos. Carlos se estaba posicionando no solo como un padre protector, sino como un mentor, desafiando a todos los presentes a reflexionar sobre sus propias actitudes. Leticia, sintiendo el peso de todas las miradas, estaba en conflicto interno. La valentía que había mostrado antes comenzaba a evaporarse y la inseguridad la dominaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba imaginar lo que había perdido por su apego a la superficialidad. ¿Qué ocurriría ahora? Un
Amor construido sobre una ilusión podría resistir a la verdad. Una ola de dudas la envolvía. No sé si soy digna de su hijo, confesó finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Al mirar a la multitud y luego a Carlos, su fachada comenzaba a deshacerse. Yo siempre pensé que mi estatus y lo que poseo eran lo que realmente importaba, pero ahora veo lo vacío que es eso. La sinceridad de sus palabras causó un gran impacto. Aún herida, una nueva capacidad de empatía comenzaba a surgir. Carlos observaba el cambio dentro de ella. Esa podía ser la oportunidad que tanto esperaba. Reconocer lo que llevamos dentro es el primer paso. Aceptar nuestras fallas es lo que nos hace humanos. Puedes elegir ser alguien que juzga o alguien que ama. Lo que importa es la decisión que tomes a partir de ahora. La sombra de decepción que antes se reflejaba en el rostro de Leticia empezaba a disiparse a medida que la verdad se asentaba en su interior. El público, antes dividido, ahora parecía alinearse a favor de Carlos. Aquella interacción dramática no era solo un enfrentamiento entre un padre y una nuera, sino el renacimiento de una conciencia colectiva que se revaluaba. Todos eran, en algún nivel, reflejos de la historia de Leticia y Carlos. Era un llamado a cuestionar el valor y el significado de lo que realmente importa en la vida. No estoy aquí para entrar en un conflicto, concluyó Carlos con la voz llena de empatía. Soy simplemente alguien que valora la dignidad humana. Incluso escondido bajo la piel de un vendedor de huevos, busqué vivir este momento para mostrarte que hay un tesoro invaluable en las relaciones humanas que no se miden en riquezas. Espero que podamos construir un futuro mejor. Leticia, aún en su batalla interna, empezaba a darse cuenta de que, al abrirse a esa verdad, realmente podía cambiar. El proceso no sería fácil, pero ahora había una luz en el horizonte. Un futuro al lado del hijo de Carlos no tenía por qué ser una carga, sino una oportunidad. El público, que al principio había visto a Carlos como un multimillonario, ahora era testigo de la transformación de Leticia en una mujer que deseaba ser mejor. Las emociones comenzaron a oscilar entre aceptación y esperanza. La revelación no solo había cambiado la perspectiva de Leticia, sino también la de muchos que la observaban. En ese momento, Carlos no estaba solo transformando a su nuera, sino enseñando a todos que la verdadera justicia no exige avaricia, ni desprecio, sino amor y respeto hacia el prójimo. Leticia, al mirar a su alrededor, vio rostros que reflejaban luchas y desafíos de vida, y una nueva determinación empezó a surgir en su interior. Quiero aprender, dijo finalmente. Quiero ser mejor. Quiero valorar lo que realmente importa. No pienso fallarle a usted, Carlos, ni a mi futuro esposo. Al escuchar sus palabras, Carlos sintió un calor en el corazón. No buscaba venganza, ni remordimiento a través de aquella interacción, sino la posibilidad de crecer juntos. Una nueva historia podía escribirse basada en la dignidad, el respeto y la comprensión. Y a partir de allí, un futuro que antes parecía incierto empezaba a moldearse poco a poco en un camino de esperanza. A medida que la interacción se desarrollaba y las emociones comenzaban a estabilizarse, Carlos sentía una sensación de alivio y esperanza. Había logrado llegar al corazón de Leticia, y eso sacudía los cimientos de todo lo que ella creía. El público, que antes observaba con escepticismo, ahora estaba profundamente involucrado en la transformación de una mujer dispuesta a cambiar. Leticia respiró hondo, miró a su alrededor y sintió las miradas de apoyo de quienes la rodeaban. Era como si hubiera surgido una nueva conciencia, no solo dentro de ella, sino también en todos los que presenciaban la escena. Estoy dispuesta a cambiar, Carlos.
afirmó, con una voz ahora más firme. Quiero aprender de ti y de la vida real. Quiero que tu hijo sepa que lo amo y que seré digna de él, de verdad. Carlos asintió con la cabeza, percibiendo la sinceridad de sus palabras. Ese es el primer paso. Abrirse al cambio es el comienzo. Lo que necesitas ahora es apoyar tu propio crecimiento. No se trata solo de ti, sino de todos los que tocas a tu alrededor. Él era consciente de que no sería un camino fácil, pero la disposición de ella a querer ser mejor era una señal de que un nuevo comienzo estaba en marcha. El público comenzó a aplaudir lentamente, un gesto que pronto se transformó en una ovación calurosa. Aquellos que antes estaban en un estado de apatía o escepticismo, ahora veían con claridad la lección que se estaba mostrando ante sus ojos. Poco a poco, se formaba una nueva narrativa, una que celebraba la verdadera riqueza de la humanidad. El ambiente se transformó en un momento de celebración, donde todos compartían la alegría de la transformación que había ocurrido justo delante de ellos. Carlos, al percibir la transformación en las expresiones de los presentes, decidió dejar un mensaje final. Nunca subestimen el poder de un gesto, una palabra o un momento de vulnerabilidad para transformar vidas. A partir de ahora, todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros y de ser una luz en la vida de quienes cruzamos en el camino. Los aplausos aumentaron y muchos no pudieron contener las lágrimas ante lo que estaban presenciando. A medida que el bullicio disminuía y las interacciones se normalizaban, Carlos miró a Leticia y sonrió. Este es el inicio de una nueva jornada para todos nosotros. Que nunca olvidemos que somos parte del mismo tejido de la vida y que ese tejido es más fuerte cuando está construido sobre el respeto, el amor y la dignidad. Leticia, ahora más segura, devolvió la sonrisa. Prometo esforzarme para que cada día sea una demostración del hombre que te has empeñado en formar. Quiero ser alguien que no solo ame, sino que también respete y valore a las personas que me rodean, dijo con la voz vibrando de emoción. La pareja se acercó y el prometido de Leticia, que había observado en silencio, miró a su madre y sonrió. Sintió tanto orgullo por ella como por su padre. Con un gesto simbólico, Carlos la abrazó, señalando aceptación y esperanza. La multitud fue gradualmente atraída hacia aquellas interacciones cálidas, y la atmósfera del mercado se transformó en un espacio de convivencia y celebración. Como la vida avanza en direcciones inesperadas, los caminos de Carlos y Leticia estaban ahora entrelazados. Al fin y al cabo, la lección que ambos habían aprendido trascendía sus diferencias de clase y de estética. Ahora formaban parte de una narrativa mayor que promovía la dignidad y el respeto. Con una última mirada a la multitud reunida, Carlos se sintió agradecido. Sabía que sería puesto a prueba nuevamente, pero llevaba consigo la certeza de que sus acciones e intenciones sembraban esperanza. Y así, en medio de aquella vibración de transformación y aceptación, el padre multimillonario que se disfrazó de vendedor de huevos comprendía que el verdadero legado que podía dejarle a su hijo no estaba en las fortunas acumuladas, sino en las lecciones compartidas y en las conexiones humanas que había forjado. Lo que nos define, concluyó, no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Que podamos abrazar cada día como una nueva oportunidad de vivir con auténtica bondad y amor. La multitud, ahora unida e inspirada, respondió con un estruendoso aplauso. Ese día, tanto Carlos como Leticia comprendieron que las verdaderas transformaciones comienzan cuando abrimos nuestros corazones al cambio y entendemos que, en el fondo,
todos somos iguales. Y con esto, damos cierre a esta historia llena de aprendizaje y descubrimientos. Lo que comenzó como una prueba de carácter se convirtió en una lección de empatía, transformación y amor. Así, la jornada de Carlos y Leticia, marcada por un enfrentamiento inesperado, resonó más allá de las paredes del mercado, inspirando a todos a reflexionar sobre sus propias vidas e interacciones. A medida que la vida seguía su curso, todos los personajes y testigos de aquella escena guardaron en su memoria la marca del día en que se reveló la verdadera riqueza. No se trataba solo de dinero o estatus, sino del valor incalculable de la dignidad y de las relaciones humanas. Y así, en el desarrollo de esta historia, encontramos la esperanza de que el mundo sí puede ser un lugar mejor, siempre que tengamos el valor de vernos a través de los ojos del otro.